Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primer Sefer de Crónica, capítulo 22. Ya estamos en el capítulo 22. En el video anterior estuvimos hablando de ese error, pecado, falta gravísima que cometió David en buscar confiar en su instinto humano de ver cuánto poder tenía, con qué contaba, qué realmente estaba buscando David. No se sabe exactamente. Sí podemos llegar a varias opiniones, ¿verdad? A deducir ciertas cosas de las cuales estuvimos hablando en el video anterior. Posiblemente David ya estaba oliendo cada vez más cerca la traición que se estaba fraguando o que quería darle su familiar Joab. Pero se apresuró y quiso hacer algo que inclusive mientras estábamos revisando, estudiando la escritura, nos dimos cuenta de un detalle también que se puede también pasar por alto, pero cuando uno lo estudia, uno dice, oye, tiene mucho sentido. ¿Y cuál es eso de lo cual me estoy refiriendo? Y es que vimos que cuando David censó el pueblo, automáticamente vino la amonestación. Porque la advertencia que se le dio que no lo hiciera fue por parte de Joab, y el problema que él tenía con Joab era serio, y entonces hubo una lucha de poder. David, obviamente siendo el rey, terminó prevaleciendo, pero después vino la amonestación de su rey, de aquel el cual él no tiene argumento ni puede irse a forcejear. Y se le dijo, ha hecho algo gravemente. Y a veces nos podemos preguntar, porque dentro de la enseñanza es importante uno hacerse preguntas para uno seguir aprendiendo e indagando. No es que cualquier contestación o respuesta que tengamos sea la definitiva y la única o la absoluta, pero si no ampliamos el entendimiento y vemos la riqueza que hay dentro del contexto bíblico que nos ayuda para entender lo que estamos leyendo y sobre todo para aplicarlo a nuestra vida y aplicarlo a nuestra vida. Y esto nos trae a otro ejemplo de lo que vinimos hablando en videos anteriores, de cómo uno debería de tener no solamente agradecimiento, sino también entendimiento. Y vimos que David aprendió esa lección, pero aquí nos enseña que por más que tú aprendas, no lo sabes todo. Y tienes que seguir instruyéndote, tienes que seguir siendo un discípulo, un estudiante toda tu vida. Y David, por más que era rey, por más años que llevaba en el reinado, por más agradecido que estaba, cometía errores y horrores también. Como seres humanos, como nosotros, que cometemos errores y horrores. Y uno de los detalles que también vi de la posible, ¿verdad? Causa o por la posible razón por la cual el Todopoderoso desagradó, se lo manifestó a David, ¿verdad? No aprobó ese censo, sino que le fue abominación. Pues es que cuando nosotros estudiamos la Torah, Moshe, que da las instrucciones de cómo el pueblo tenía que dirigirse en casi todos los aspectos, ¿verdad? De su vida
social, cotidiana, espiritual, etcétera, y de pueblo y de reino. Dice un detalle que me parece sumamente curioso y me gustaría compartirlo con ustedes, porque pareciera que David le sucedió lo mismo que le pasó cuando quiso llevar el arca. Eh, Cuando quiso llevar el arca David, nosotros vimos que la primera vez que lo quiso hacer, David no lo hizo conforme a lo que estaba escrito, sino que lo hizo conforme al deseo de su corazón. Y en esta ocasión, pareciera que hizo lo mismo. Pareciera que hizo lo mismo. Que quiso hacer el censo, pero no conforme a lo que estaba escrito. Porque la directriz, ¿verdad?, lo que se le dice a Moshe, qué es lo que él tiene que hacer cuando vaya a tomar el censo, se le dice a Moshe en Éxodo capítulo 30, se le dice de esta manera. Dice: habló también Yahweh a Moshe y le dijo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto es lo que todo aquel que sea contado dará medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Y me quedaba yo reflexionando sobre eso. Y yo digo, es que el Todopoderoso es nuestro Padre y también es el juez. Donde el juez nos recuerda en cada momento cuáles son las reglas y que no hay acepción de persona. Y me preguntaba yo, ¿será la razón por la cual entonces vino la mortandad sobre el pueblo? Vino la plaga sobre el pueblo de Israel. Porque David contó el censo, o mandó a contar un censo con Joab, pero no aparece que ellos pidieron que cada uno de ellos diera el medio ciclo. Ninguno de ellos lo dio. Por lo menos no aparece registrado que alguno de ellos lo dio. Ni tampoco que consagró ese medio ciclo como estaba para la ofrenda a Yahweh. Entonces, esas cosas son las que nosotros, cuando las entendemos o cuando seguimos estudiando y, como dicen, atando cabo, estudiando la escritura, estudiando la palabra del Todopoderoso. Y por eso es que cuando nosotros vamos allá y estudiamos lo que es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y escuchamos las palabras de Pablo cuando Shaul le dice a estos creyentes en el Mesías Yeshua, le dice que él está orando para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad, que él está clamando y que ellos deben de procurar
cada vez aplicarse más a la palabra para que tengan discernimiento entre lo que le agrada al Todopoderoso, para que aprendan a saber qué es lo que le agrada. Y atando ese cabo con lo que aparece en Hechos capítulo 15, que dice, cada Shabbat ellos estudiarán a Moshe. ¿Para qué? Para que aprendan a discernir entre lo que le agrada al Todopoderoso y lo que no le agrada. Porque ahí es que aparece. Para cuando nosotros estemos haciendo cosas en lo práctico, en el diario, no nos sorprendamos con un rechazo de parte del cielo, diciendo, eso que estás haciendo, lo estás haciendo con agradecimiento, pero no con entendimiento, no conforme a lo que yo he establecido. Pero la misericordia del Todopoderoso es infinita, que de eso sacó que a David se le revelara que ese lugar en donde el Todopoderoso lo mandó, porque no fue que David llegó allí por llegar, no, el Todopoderoso le dijo por medio del profeta, dile a David que vaya a este lugar y haga sacrificio. Y David dijo, ahora este lugar entonces ya va a ser la casa del Todopoderoso. Y así es que comienza este capítulo 22, diciendo, Vayomer zehu beit Yevhei Elohim veze misbeach leola le Israel. O sea, lo especifica, dice que dijo David, esta es o va a ser la casa de Yevhei el Elohim y el altar del holocausto para Israel, para interceder por el pueblo de Israel. Aquí va a ser el lugar, porque aquí fue donde el Todopoderoso me mandó. No me dijo, vete a Gabaón, donde ustedes van. No, me dijo, vete a este lugar y compra esto y hazme allí un altar. Verso 2, Vayomer David le kenes et Hagrim asher be'eretz Israel Ba'amet Atzvim Lehakzob Abanim Netzit Libanot Beit Elohim. Y dijo David, reúneme a los habitantes o los que habitan aquí, o también se puede decir, como está traducida en casi todas las versiones, a los extranjeros en la tierra y desígnalos, delégale, dale instrucciones a estos canteros para tallar piedras labradas para edificar la casa de Elohim. Uberzel lerab lemismerim ledotot la delatot ha'asharim belab Habarot Hekim David u Nehoshet Lerab en Mishkal. Y también había mucho para los clavazón de las puertas de las entradas y para las junturas. Y preparó David mucho bronce y no había peso. O sea, no se sabía exactamente cuánto había de peso en bronce. Ve'azim harazim le'en mishpar ki ha'abay o ha'atzidonim u hatzerim etzim harazim le rab le David. Y de madera de cedros no había un conteo, porque habían traído los sidonios y los tirios madera de cedro mucha para David.
Vayomer David, Shlomo, Benei, Naar, Berej, U, Behabait, Labanat, Lejuevehei, La Hagadolin, Le Ma'ala, La Asher, Le Tiferet, Lehol, Hat, Radzot, Ubajeni, Na Lo, Vayahel, Vayahen, David, Le'erab, Lifnei, Moto. Dice, y dijo David a Shlomo su hijo, joven y tierno, y la casa para edificar a Jehovahei es grande, y para elevar su nombre y su belleza delante de todas las tierras que preparé ahora para ella. Y así preparó David mucho en abundancia antes o delante de su muerte. Esto me lleva al Salmo, me acordó el Salmo que no sé si se lo adjudican a David, pero sí me acabo de acordar de este Salmo que creo que David fue el que lo dijo, sí, David, que dijo que no le dio descanso a sus ojos hasta que terminó su obra para levantarle una casa al Todopoderoso. David en sus últimos años se dedicó a planificar y dejar todo lo más preparado y establecido posible para su hijo. Su hijo que él describe, que en este momento en el cual está escribiendo esto, es un hijo joven y tierno. Pero no joven y tierno tal vez como para otras cosas, sino se está especificando porque dice que la obra que él tiene que liderar no es cualquier obra, es una obra grande para el Todopoderoso. Y aquí utiliza unas palabras que me llaman la atención, porque dice que es Le Gadelim, o sea, grande, grande. Algo que es inmenso, desde lo menor hasta lo mayor. Y para que sea exaltada, elevada su nombre, y cuando habla del nombre, de la fama, habla de Tiferet. Y esta es una palabra que se utiliza mucho dentro del lenguaje hebreo y dentro de los que enseñan sobre las definiciones de las palabras y el impacto que tiene en la vida del ser humano, de las personas, etc. Porque dentro de varias de las definiciones que hay sobre la palabra tiferet, que significa hermosura, belleza, lo describen como que es algo que no solamente es decir, ay, mira esto qué lindo es, oh, qué hermoso, no. Es cuando algo no tiene defecto. Cuando algo está o sea, está bien hecho, está bien hecho, está bien hecho. De diferentes materias, pero está bien hecho. Dentro de lo que se conoce como cábala, judaísmo, lo dicen que es la combinación de la compasión y la severidad, que está totalmente equilibrada cuando tú no eres ni muy compasivo ni muy severo, sino que estás en un nivel de equilibrio exacto. O sea, como cuando tú vas
a medir algo y le pones un nivel y ese nivel te dice cuando está ahí en el punto exacto, ni está ni nivelado para un lado ni para el otro, sino que está en el lugar que tiene que estar. Pues a eso es lo que se le conoce como Tiferet, como algo perfecto casi, algo que no tiene, que está en el punto que tiene que estar. Y nosotros que estamos tratando de aprender, vemos esto y lo primero que nos debería de pasar, por lo menos a este servidor, me pasa por la mente es cómo es que el Todopoderoso quiere que nosotros seamos. Quiere que nosotros seamos imitadores de Él y quiere que nosotros seamos así, Tiferet. Tiferet, como el Mesías, Tiferet. En el punto correcto. Y para eso, obviamente, si se podría decir algo, ilustrarlo de una manera simbólica, es como que es verdad, no vamos a llegar a ese nivel, pero estamos como esa carrocería en donde nos están ajustando de un lado, nos ajustan de otro, para ir nivelándonos, para ir amordándonos y que seamos lo más parecido, tratando de mejorar nuestras debilidades, manera de hablar, la manera de reaccionar cuando suceden momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones, la manera en la cual invertimos nuestro tiempo, la manera en la cual tratamos a nuestra familia, cosas de las cuales tal vez muchos de nosotros ya hemos llegado a un nivel en donde decimos, es aceptable, sí, es aceptable, pero todavía no está en el punto de Tiferet. Todavía no está en el punto exacto en donde el Todopoderoso dice, oye, en esta área ya has pasado a otro nivel. Ya has pasado a otro nivel. Ya has pasado a otro nivel. Ahora, el punto es que te mantengas así, como Tiferet, en donde no haya nivel ni para un lado ni para el otro, sino que te quede en el punto, en el punto, en el punto. Hay personas, ¿verdad?, que son admiradas a veces por decir es que este hombre o esta mujer son un saco de paciencia. Mira qué paciencia tiene, nunca se enoja, nunca hacen esto, nunca hacen lo otro. Y a veces eso en exceso es perjudicial en exceso. Cuando tú todo lo permites, cuando tú, como dicen en nuestro país, te deja mangonear de todo el mundo. Hay momentos en los que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Hay que estar en el punto ahí. Ni muy severo, ni muy compasivo. Ni muy severo, ni muy compasivo. Sino buscando la justicia siempre. Así que esta es una de las primeras enseñanzas que puedo transmitirle a ustedes en este capítulo 22. La obra que el Todopoderoso quiere hacer en nuestras vidas es una obra grande para elevar su nombre. ¿Cómo? Siendo Tiferet. Buscando que todo lo que hagamos, lo hagamos como para agradarle a Él, para exaltar su nombre y que cada vez tenga un mejor nivel de alabanza. Y todo esto David lo hizo y fue diligente delante de su muerte, como dice en el verso 5. Lifnei moto, delante de su muerte. Antes que le tocara los días o el día en el cual él sabía que ya no iba a tener la fuerza para seguir. ¿Qué más hizo David? Dio o transmitió el tesoro más grande que puede transmitir un ser humano a otro.
más que cualquier riqueza, más que todo el cedro, más que todo el bronce que pudo acumular. Dice, Vayakre le Shlomo beno bed zoho levenot beit le Yehvehei Elohei Israel. Y dice, entonces llamó a Shlomo, su hijo, y le mandó a edificar la casa de Yehvehei Elohim de Israel. Vayomer David le Shlomo benei ani ha'aya im levavi levanot beit Lashem Yehvehei Elohei. Y dijo David a Shlomo, contándole la situación del por qué él no lo hizo y lo va a hacer Shlomo. Y le dice, David, hijo mío, yo tuve en mi corazón edificar la casa para el nombre de Yehvehei Elohei. Le está transmitiendo la primera cosa que le transmite. Esto no es presión del pueblo. Esto no es algo. Esto es algo que salió de mi corazón, que el Todopoderoso puso. Y yo lo quiero ejecutar y Él me lo ha aprobado. ¿Cómo Él sabe que se lo ha aprobado? Por lo que le va a seguir diciendo. Porque dijo, yo tuve en mi corazón edificar una casa en nombre de Yehvehei Elohim. Dice, Vayehi Elai, Davar Yehvehei le Emor, Dam, le Rab, Shafajeta, U Milhamot, Gadolot, Aze lo Havonot Bait, Leshemi, Ki Da'amim, Ra'avim, Shafajeta, Arza Lifnei. Y le dice, pero vino a mí palabra de Yehvehei diciendo, mucha sangre derramaste en guerras grandes y que has hecho, y no edificarás casa para mi nombre, porque mucha sangre has derramado en la tierra delante de mí. Lo que le transmite a su hijo es, esta casa salió en mi corazón yo hacerla, y el Todopoderoso me dijo que no era yo el que la iba a hacer. Lo que le está transmitiendo a su hijo, que es la grandeza del Todopoderoso, y número 2, que el Eterno se comunica con uno. Que el Eterno no es algo abstracto de lo cual solamente está en nuestra imaginación, sino que es algo palpable, algo que le habla al hombre, algo que amonesta al ser humano, algo que exhorta al ser humano, algo que le demuestra con cosas reales, palpables, que Él es el gran yo soy y que es el gran poderoso. Y se lo está transmitiendo a Shlomo. Y esa es una de las cosas más hermosas que uno le puede transmitir a un hijo, a un familiar, a un conocido. El temor al Todopoderoso. Y lo que le está confirmando a David, a Shlomo, es, esto no vino de hombre. El Todopoderoso me está diciendo a mí que no soy yo. O sea, pero él me dice, Ineben na nolet lech hu haya ish manaha be hanojoti lo michol evion Yove mis zabib ki Shlomo Yaha Shemo le Shalom Vasheket Otea al Israel Benjamín. Y aquí le revela a Shlomo algo que lo compromete totalmente. He aquí, le dice el Todopoderoso, está David diciéndole a Shlomo lo que el Eterno le mandó a decir.
He aquí te nacerá a ti un hijo, el cual será hombre de reposo, hombre tranquilo, y yo le daré reposo a él de todos sus enemigos alrededor, pues Shlomo será su nombre, y en plenitud y tranquilidad yo le daré sobre Israel en sus días. O sea, está diciendo, él me dijo a mí que un hijo me iba a nacer y que ese hijo se iba a llamar Shlomo. Ahí, Shlomo lo que está diciendo está hablando de mí. Me está diciendo que el Eterno fue el que le dijo a mi papá que yo era el que me tenía que encargar de la edificación del templo. Y para yo hacerlo con toda la tranquilidad del mundo, sin ninguna distracción, me va a poner en paz alrededor de todos mis enemigos. Tranquilidad como la que tenemos ahora. Dice, Hu Yevana Bai Lashmi Vehu Yehieli Laven Ve'ani Lo Le'ab Ba'ahinoti Kesef Milchoto al Israel ad Olam. Le dice, él edificará casa para mi nombre, y él será para mí por hijo, y yo seré para él un padre. Y estableceré su silla, su trono y su reino sobre Israel para siempre. Y aquí le estaba hablando cosas de estimulación. Le está diciendo, tranquilo, tú me estás viendo viejo, tú sabes que yo en cualquier momento ya no voy a estar contigo, pero para tu tranquilidad, el Todopoderoso me dijo que tú le vas a edificar una casa para su nombre, y él, dice, así dice el Eterno, él edificará casa a mi nombre, y él será para mí un hijo, y yo a él por padre. O sea, y el Eterno seguirá tratándote mucho mejor de lo que yo te puedo tratar y guardar. Él será para ti un padre, y tú serás para él un hijo. Y él establecerá tu trono, el reino, sobre Israel para siempre. Ata benei Yehia Yuhebehei Imeja. Y David le dice, ahora hijo mío, sea Yuhebehei contigo, Vehid Zalachta Ubenit Bait Yuhebehei Eloheija Kaasher Davar Eleija. Y que seas prosperado y edifiques la casa de Yuhebehei como él ha hablado de ti. Ah yaten leja Yuhebehei Sakel o Sekel u Vina Veyid Zoha al Yisrael u Lishmor et Torah Yuhebehei Eloheija. Y aquí sigue transmitiendo lo más rico, el tesoro más grande que le podemos transmitir a la próxima generación. Solo que de a ti, Yuhebehei, te dé a ti prudencia, solo que te dé a ti, Yuhebehei, prudencia y entendimiento, y te ordene estar sobre Israel. Estas palabras me conectan con lo que más adelante vamos a ver cuando dice que Shlomo pidió entendimiento y sabiduría y no pidió riqueza. Siguiendo la línea y la aplicación de un hijo al deseo de su padre. Que te dé a ti, Yuhebehei, prudencia, que seas sabio y que te dé entendimiento para que ordenes sobre Israel
¿Y cómo lo vas a hacer? Belishmor, Belishmor et Torah Yovehei Eloheiha. ¿Y para qué es ese entendimiento? ¿Para qué es esa prudencia? ¿Para que ordena a Israel? Guardando la Torah de Yovehei, tu Elohim. Guardándola. ¿Cómo es que uno es prosperado? Guardando la palabra del Todopoderoso. Así es que uno es prosperado. Prosperado no es tener mucha riqueza, no es tener mucho dinero, no es que te salgan todas las cosas bien en tus empresas, no. Prosperado es que todo lo que tú emprendas conforme a la voluntad del Todopoderoso y según el mandato que Él estableció, siguiendo su Torah, eso es hacer tesoro en el reino de los cielos, haciendo las cosas conforme a la justicia del Eterno. Buscad primero el reino de Elohim y su justicia. ¿Y qué es el reino de Elohim? Gobernado por su Torah, por su reinado, en el Mesías Yeshua. Y ahí es que tú vas a saber que serás prosperado. Por eso es que dentro de muchos de los consejos que aparecen en la Escritura, en el Salmo 37, donde dice, no te enojes o no te tengas envidia cuando ves a alguien que prospera y crece y que ve que todo le sale bien, porque de momento pasarás y ya no lo verás. Se irá todo como una ave, las alas. También dice en otra parte que las riquezas se irán como si tuviesen alas de paloma o de un ave, se irán volando y ya no regresarán. Y en el Salmo, no me acuerdo qué Salmo es, donde dice este salmista que él se estaba como que casi se molestaba y no veía la razón por qué a todos los que hacen el mal le estaba yendo bien. Dice, hasta que entré en tu casa y me diste sahel, me diste prudencia, sabiduría, entendimiento. Y ahí entendí que pronto ellos ya no estarán, que solo permanecerá el justo. Y por eso termina diciendo ese salmista, nada deseo fuera de ti. Verso 13. Haz tatzalija y que sé entonces serás prosperado. Entonces serás prosperado. Entonces, ¿cuándo es entonces? Cuando guardes la Torah de Yahweh tu Elohim. Y Tiishmor la azot et hachukim ve'et amishpatim asher tisba Yahweh et Moshe al Yisrael. Hasak ve'izmat o ve'emat al tir'a ve'al tahat. Pareciera lo que Moshe le dijo a Yehoshua. Esfuérzate y sé valiente para obedecer la palabra del Todopoderoso, y entonces serás prosperado en todo lo que emprendas. Dice, entonces serás prosperado cuando observes y la azot y cumplas los estatutos y las ordenanzas que mandó Yahweh a Moshe, no para que cumplas todo lo que dijo Moshe, no, lo que el Todopoderoso le dijo a Moshe. Y digo esto porque sabemos que Moshe dijo todo lo que el Eterno le dijo, pero también hay lo que se le conoce como la Torah oral, que dicen que fue Moshe. O otros que malinterpretan y dicen, no, sí, nosotros no guardamos nada de el antiguo, porque eso fue de Moisés, ¿no? Lo que el Todopoderoso le mandó. Y si fue el Eterno que lo mandó, y usted es de los que cree y sabe que la palabra del Todopoderoso permanece para siempre, pues no puede hablarle a esa palabra del Eterno como algo antiguo cuando te convenga.
y dice, para Israel, o sea, la que le mandó Yahweh a Moshe para Israel, esfuérzate y cobra ánimo, no temas y no te acobardes. Vejine be'ani ha'akinoti לבית יהוה סחוב כי כרים 100,000 בכסף 1,000 בכרים ולנחשת ברזל אין משקל כי לרב היה ועזים ואבנים וכנותי ועליהם תעזף y he aquí en la penuria y en mi penuria he preparado para la casa de Jehová oro, talentos 100,000 y platas 1,000,000 de talentos y de bronce y de hierro no tienen peso, porque mucho ha sido la madera y las piedras que he preparado y todo ellos para añadir. Ve imeja le rab alzi ma'alaha atzvim vehoshi eben ube'el uben ubehol Jajem Bekol Melajá. Y contigo hay muchos trabajadores y canteros y artesanos de piedra y de madera, y todo experto, o sea, de todo sabio, en todo este trabajo. Le Saheb, le Kesef, le Nahoshet, le Barzel, e Miskal. Y del oro y de la plata y del bronce y el hierro no hay peso. No, perdona, no hay número. Kum aze ha'ai le hei imeja. Levántate y haz la obra y sea hei contigo. Ve'azu David lekol zari Yisrael le Otzer, la Azor, le Shlomo, Benei, y asimismo ordenó David a todos los principales de Israel a ayudar a Shlomo, su hijo. Ha'alo Yahweh Elohei imechem u ha'aniach lachem mesabi ki nachem ve'ayat et yeshvi ha'eretz unahavasha ha'eretz lifnei Yahweh lifnei ima. Y le dijo, no Yahweh nuestro Elohim con nosotros nos ha dado reposo a nosotros alrededor, porque ha dado esto en mi mano a los habitantes de la tierra y los ha sujetado a la tierra delante de Yahweh y delante de su pueblo. Ata tane le vabehem u nifshechem la daresh le Yahweh Eloheihem u kumu u beni et Mishkadesh Yahweh Elohei lehavi et Aaron Brit Yahweh ubechli ukli Kadosh Eloheihem levait ha'avona Lashem Yahweh. Y ahora pongan su corazón a su alma para buscar a Yahweh su Elohim, y levántense y edifiquen el santuario a Yahweh Elohim para traer el arca del pacto de Yahweh y los utensilios santos de Elohim
a la casa edificada a su nombre, al nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Y así finaliza este capítulo 22, donde David incita también a los principales a que ayuden a su hijo Shlomo a que su hijo Shlomo pueda completar la casa del Todopoderoso. La vida del creyente es una vida, cuando hablo del creyente, estamos hablando de los que creen en el Mesías Yeshua y en la palabra del Todopoderoso, que han sido llamados. Es una vida única, espectacular. Una vida en donde los retos se pueden volver una glorificación de crecimiento, entendimiento y de alabanza al Todopoderoso. Y eso fue lo que vimos aquí en el capítulo 22, donde la tristeza que abarcaba a David por haber cometido ese pecado se volvió en su reto de sus últimos años, en su enfoque de diligencia, porque ya no solamente sabía que le habían aprobado hacer la casa, sino ya tenía el lugar. Se dedicó a buscar los trabajadores, a buscar a los que le iban a suplir los materiales, y ya tenía a su hijo en una edad en donde podía ponerlo a la cabeza de toda esa grande obra. Pero para eso también mandó a todos aquellos que él sabía que Shlomo necesitaba cerca para terminar la obra y que no fuese a dejarla como segundo plano, como que algún día será. No, sino le dice, sé diligente y sobre todo guarda la Torah del Todopoderoso, porque de qué vale que hagas toda esta obra y dejes de observar los mandamientos del Eterno. Va a venir la ira de él y se puede derramar sobre la casa, que solo son una representación de él. Y hasta el día de hoy hay muchos debates si el lugar en donde está en Jerusalén, que si ese es el lugar. Otros hablan que si se va a volver otra vez el templo, que tantos debates. Cuando nos enseña aquí la Escritura que lo primordial es nosotros guardar sus mandamientos, tener temor de Él, esforzarnos, ser valientes para todo lo que nos ordene y diligentes para esperar la venida de nuestro Rey y Salvador, el Mesías Yeshua. Lo demás, en nuestras manos, no creo que esté. Lo que va a pasar, el Eterno proveerá. Shalom, brajá, lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, tate.